En este problema volvemos a tener un motor de inducción trifásico del que sabemos su potencia nominal, su tensión, que está conectado en estrella el estator, número de polos, frecuencia y valores de los parámetros del circuito equivalente exacto, ¿de acuerdo? R1, R'2, RFE, XMU, X1 y X'2. Nos pide calcular la corriente estatórica, nos pide calcular la potencia de salida mecánica y nos pide calcular el rendimiento, todo ello suponiendo un deslizamiento de 0,3746, 0,03746, y para ello nos pide hacer un cálculo exacto con el circuito equivalente exacto, ¿vale? Bueno, pues es lo que nos pide, es lo que tenemos que hacer. Bien, pues vamos a ello. Para tener una visión más clara de los pasos que vamos a estar dando, lo que vamos a hacer inicialmente es dibujar el circuito equivalente exacto, que sería uno parecido a este, que ya conocemos, ¿vale? Donde, bueno, pues sabemos que esto es R1, esto es X1, esto es R'2, esto es X'2, esto es RFE y esto es XMU y esto es R' de carga. Aquí tendríamos V1, esta sería la I1, esta sería la I'2, esta vamos a llamarle I de vacío. Sabemos que R' de carga es R'2, 1 partido por S menos 1. Y vamos a llamarles a estos terminales, por ejemplo, A y B. Vamos a llamarle A y B a estos terminales de aquí, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya se hizo un problema parecido, si no recuerdo mal, en esta serie de vídeos, y vamos a ir calculando lo que nos están pidiendo. Es inicialmente la corriente del estator, la I1 es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, para calcular la I1, como sabemos la V1, que sería esta sería tensión de línea, habría que pasar la fase, pues para calcular la I1 tendríamos que calcular la impedancia total entre estos dos terminales de entrada. Pues vamos a ir desde la salida hasta la entrada calculando impedancias. Vamos a calcular la impedancia Z'2, que será R'2, sería la impedancia de esta rama, sería la suma de las dos resistencias más la reactancia. R'2 más R' de carga más J X'2. De todas formas, esto también se puede poner de la siguiente forma: R'2 partido por S más J X'2, porque se puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí, háganlo ustedes si quieren. Si yo sumo R'2 más R' de carga, me sale R'2 partido por S, ¿vale? Entonces, bueno, podemos poner una cosa u otra. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, con la segunda expresión, tendríamos R'2, que es 0,12, partido del deslizamiento, que nos lo dan 0,0, a ver, 3746, más J, X'2. X'2 vale 0,32. Bien, vamos a hacer esta operación y lo vamos a dejar. Yo suelo trabajar siempre con la expresión en modo polar, pues sería esta la que tendríamos para Z2', vector. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la impedancia de esta rama. La impedancia de esta rama la conocemos, la impedancia de esta rama la conocemos. Por lo tanto, la impedancia entre A y B, hacia la derecha, sería la impedancia total de tres impedancias en paralelo: R, X y Z2, Z'2. Bueno, pues sería 1 partido de RFE más 1 partido de JXU más 1 partido de Z'2. Y todo ello 1. Tendríamos RF 451,2, está por aquí, más XMU 50
más 3,219, 5,71. Podemos mezclar los números en distintas formas estos números complejos en distintas formas de expresarlo, puesto que la calculadora, o actualmente cualquier calculadora, permite mezclar las formas de representar el número en forma binómica o en forma polar. Y si esto lo metemos en cualquier calculadora científica, pues vemos que todo esto sale, a ver, aquí está, tengo 3,17, 9,29 ohmios, ¿vale? Ya tenemos la impedancia entre A y B, toda esta. Y esa impedancia está en serie con esta, ¿vale? Entonces la impedancia de entrada o total del motor en esta situación, pues sería la impedancia Z1 más la impedancia entre A y B. Sería 0,02 más J 0,32, que son R1 y X1, más este número. Lo mismo, ¿no? Podemos mezclar las formas de representar los distintos números complejos, puesto que la calculadora que disponemos va a poder hacerlo, ¿no? El resultado, a ver, 14,8 ohmios. Esta es entonces la impedancia que la fuente de tensión, la red, vería por fase entre estos dos puntos, ¿vale? Esta impedancia de acá. Por lo tanto, la I1 de fase vector sería tensión de fase vector entre la impedancia total. La tensión de entrada son 2300 voltios, pero al estar en estrella pues tendríamos 2300 partido, bueno, de raíz de 3 y todo ello con un ángulo de 0 grados. Vamos a poner el fasor de tensión V1 en 0 grados para que la intensidad nos dé, el ángulo de la intensidad nos dé ya directamente, nos sirva para poder calcular coseno de phi, aunque no nos lo pidieran, pero es una práctica habitual. Y lo dividimos entre el valor de la impedancia. Bien, esto sale 407,8 voltios, vaya, no he dicho nada, amperios, me he despistado. Entonces, realmente la intensidad pedida, cuando nos pide la intensidad, lo que tenemos que dar es, si no nos dicen nada, es el módulo, 407,8 amperios. ¿Vale? Entonces, esto es lo que enmarcamos como resultado que nos están pidiendo. Este es el apartado A. El apartado B, la potencia de salida mecánica. A ver, la potencia de salida mecánica, como no nos dan pérdidas mecánicas, ¿vale? Lo que voy a hacer es quizás llevarme esto a una página nueva. Y aquí ya entramos con el apartado B. Entonces nosotros sabemos que la potencia mecánica del balance de potencias bueno, que tenemos aquí, vamos a terminar de poner todas las flechas, balance de potencia genérico. Bien, entonces tendríamos aquí, un poco, tendríamos aquí la potencia de entrada, tendríamos la potencia en el entrehierro, y la PMI. Y aquí tendríamos las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el hierro del estator, pérdida en el cobre del rotor y pérdida mecánica, ¿vale? Esta sería potencia útil de salida mecánica. Para que no exista confusión, vamos a llamarle P útil a la que estamos calculando, ¿vale? Entonces, P útil, en este caso, en el problema, si vamos al problema, vemos que no nos dan las pérdidas mecánicas ni forma de calcularlas, ¿de acuerdo? Entonces, P útil en este caso sería igual a PMI. Y sabemos que PMI es la potencia sobre esta resistencia.
Por lo tanto, nosotros podemos calcular la raíz de R' de carga porque sabemos que es R2, que lo sabemos, y para ello también necesitamos el deslizamiento, que también lo sabemos. Por lo tanto, R'2 la podemos calcular. Pero necesitamos saber I'2, que es la intensidad que pasa por esta rama. Bien, I'2 será la tensión entre los terminales AB dividido de Z2'. Z2' la hemos calculado antes por aquí, es esto de aquí, ¿vale? Esta, la Z2' la tenemos. Lo que no sabemos es la tensión aquí. Entonces, nosotros podemos suponer este circuito de la siguiente forma, ¿vale? Vamos a dibujarlo en violeta. Este circuito podemos suponerlo de la siguiente forma, como constituido por una impedancia Z1 en serie con una impedancia ZAB, ¿vale? Donde ZAB, como dijimos antes, era toda la impedancia calculada entre A y B, que esa sí la tenemos. Era esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el terminal A, esto sería el terminal B, y la tensión aquí la podemos calcular en función de esta por simple aplicación de divisor de tensión. Divisor de tensión sería la tensión sobre una impedancia es igual a la tensión de entrada, o sea, cuando tenemos dos impedancias en serie, la tensión sobre una de las impedancias es igual a la tensión total multiplicado por el valor de la impedancia sobre la cual queremos calcular la tensión entre la suma de las impedancias. Vamos a sustituir. V1 era 2300 partido de raíz de 3. Y con ángulo 0. Lo usamos aquí, ¿vale? Tensión de fase. Por ZAB era esta, 3,17 y 9,29. Sería 3,17 girado 9,29. Y Z1 más ZAB realmente es lo que hemos llamado Z total. Z1 más ZAB es Z total, que es esta de aquí, 3,256 girado 14,8. Bien, 3,256 girado 14,8. Esto da 1292,8 con un ángulo de 5,51 voltios. Este ángulo está medido respecto a V1, ¿vale? Esta será la tensión entre A y B. Será la tensión aquí. Por lo tanto, ya podemos calcular I'2. Porque sabemos la tensión aquí. Si lo dividimos por esta impedancia, pues lo podemos calcular. Por lo tanto, I'2 sería VAB. Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Vamos a sustituir ya directamente. Sería 1292,8, 5,51. Tener en cuenta que todos los ángulos están referidos a V1, entre, a ver, la impedancia Z'2, ¿vale? Que esa la calculamos aquí, que es esta. 3,219, 5,71, ¿vale? Bien, esto sale 401,63 amperios. Cuidado que este ángulo está referido respecto a V1, no respecto a nada, otra cosa. Bien, como no vamos a usar ese ángulo para nada, no nos importa mucho esa cosa en específico, pero hay que tenerlo en cuenta si en otra situación sí ocurre, ¿vale? Y bueno, pues la potencia aquí, como dijimos antes, pues la calcularemos multiplicando la potencia mecánica de salida. La calcularemos es PMI, multiplicando 3 por R' de carga. R' de carga es R'2, 0,12.
1 partido del deslizamiento, que es, a ver, lo tengo por aquí, 0,03746 menos 1. Todo esto sería R' de carga por 401,63 al cuadrado, ¿vale? Que es la intensidad. Y esto sale 1491,93 kilovatios, ¿vale? Y esta es la potencia útil, la cual enmarcamos. Continuamos con el problema y vamos al enunciado, y en el apartado C lo que nos piden es el rendimiento. Bien, vamos a añadir una nueva página y volvemos al lápiz, y el rendimiento, como sabemos, es potencia útil de salida, que ya hemos calculado, entre potencia de entrada por 100. La potencia de entrada será la potencia que entre por aquí. Bueno, pues la podemos calcular con la V, con la I y con el coseno de phi. Es decir, Pin, vamos a ponerlo aquí, sería 3 veces tensión de entrada de fase, intensidad de entrada de fase, coseno del ángulo que forme la intensidad de fase con la tensión de fase, ¿vale? La tensión de fase la sabemos, que es esta, y la intensidad de fase es esta, ¿vale? Por lo tanto, podemos calcularlo, pues sería 3 veces la tensión de fase, he puesto un 0 de más, por la intensidad de fase, que era 407,8 amperios, por el coseno del ángulo que forma la V con la I, que es el menos el ángulo que forma la I con la V. Bien, todo esto sale, vamos a ver, en kilovatios, 1570,7 kilovatios. Lo ponemos en kilovatios porque también la otra potencia la hemos calculado en kilovatios. Por lo tanto, el rendimiento resulta que sería pues 1491,9 potencia de salida entre 1570,7 potencia de entrada, ambos en kilovatios, multiplicado por 100. 94,98 de rendimiento. Vamos a hacer un resultado final, lo enmarcamos y este es el rendimiento del buscado. Y con esto finaliza la resolución del problema.